menos que tenga sepsis. O claro, a no ser que tenga otras cosas concomitantes que te pueden cambiar un poco el pronóstico del paciente. ¿Ya? O sea, eso es como a lo mucho que vas a pensar. Pero lo que es respiratorio es eso. ¿Ya? Por eso nos da mucho para pensar. ¿Ya? Y eso a mí es lo que me incomoda un poco de la parte respiratoria. Y se van a dar cuenta que cuando lleguen a neumocardiología 1 con el profesor Cristian Ríos, se van a dar cuenta que es mucha memoria. Se van a dar cuenta que es mucha memoria. Bueno, entonces, como les comenté, esto es una pequeña introducción a algo que es necesario que ustedes sepan, ¿ya? En el sentido de las posibles consecuencias o secuelas que tuvieron los pacientes que tuvieron COVID. ¿Ya? Hoy en día hay una información o desinformación relacionada a qué es lo que ocurre con esta gente. O sea, las personas, por más que ya la pandemia terminó, ¿cierto? Las personas que en algún momento tuvieron secuelas por COVID, las siguen teniendo. ¿Ya? Personas que tienen polineuropatías, ¿ya? De hecho aquí obviamente caemos un poco en lo que son las enfermedades neurológicas, a grandes rasgos, ¿ya? Personas que tienen algún tipo de trastorno o dolor neuromusculoesquelético relacionado a lo mismo, ¿ya? Y por supuesto las infecciones respiratorias. Ahora, si es que por ahí alguien piensa o cree que la vacuna puede tener alguna implicación, la verdad es que dentro de todo no está descartada la posibilidad, puede ser, ¿ya? Pero la mayoría de estas secuelas se le atribuyen la infección por COVID, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es conocer las diferentes afecciones sistémicas que provocó la infección por COVID-19 en la población y que todavía puede ser que tengamos algunas personas que manifiesten algún tipo de síntoma asociado a eso, ¿ya? Entonces, bueno, cuando las personas tenían infección por el SARS-CoV-2, ya que así es como se llama el bicharraco, teníamos afecciones que podían ir por diferentes partes. Lo que más se conocía, era la infección respiratoria. Entonces el sistema cardiorrespiratorio era lo que estaba mayormente afectado, pero después se dieron cuenta con la gran cantidad, digamos, de citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Y de ahí salió el nombre, que el COVID-19 generaba la famosa tormenta de citoquinas, que te volvía loco todo el sistema proinflamatorio a nivel del sistema inmunológico, y eso generaba afecciones en varias partes, no solamente a nivel respiratorio, ¿ya? O sea, no era solamente fibrosis pulmonar lo que podría llegar a generar, también te podría llegar a generar fibrosis renal. Entonces hay personas que hoy en día tienen enfermedad renal crónica asociado a haber padecido en su momento COVID, ¿ya? Personas que también en su momento, esto acá no se habla mucho en la presentación, pero también se habla que hay personas que podían tener algún tipo de daño a nivel hepático por lo mismo, ¿ya? Entonces, es algo que también se considera. La vía de entrada del COVID hacia el sistema neurológico era parte del sistema gastrointestinal, ¿ya? A través del sistema nervioso mesentérico, que tiene una puerta de entrada directa al sistema nervioso central, ¿ya? Y eso está relacionado también con las fronteras que nosotros comemos y que de alguna forma se relaciona con el padecimiento de Alzheimer o algún tipo de enfermedad con esquizofrenia, ¿ya? Hay una teoría por ahí que se dice que puede ser que ocurra de esa forma. Ojo, es una teoría, no está demostrado, ¿ya? Entonces por eso está patentado, digamos, la frase de que la enfermedad entra por la boca. Yo eso lo escuché en un congreso, esa es una charla virtual, digamos, de un congreso que se hizo en Estados Unidos en 2008, cuando todavía estaba en el colegio, me acuerdo, en el cuarto medio. Y recuerdo un neuropsiquiatra que dijo, la enfermedad entra por la boca, entra por lo que nosotros comemos, el cáncer entra por la boca. Bueno, ahora también escuché hace un tiempo atrás una conferencia de una persona que decía que el cáncer, punto aparte entre comillas, el cáncer no está presente en los neuropsiquiatras, en la clínica de neuropsiquiatría. Sí. Y la razón es que no están sometidos a presiones, no están con estrés, no están con depresión, ¿ya? O sea, están en su mundo y probablemente en ese mundo están felices. Y el resto no. Y hay documentación de que en esos lugares, ya estos psiquiátricos, no hay cáncer. Te da para pensar, da para pensar, ¿ya? Entonces, bueno, contrastando un poco esa información, la puerta de entrada, ¿cierto? A través de la vía nasal, ¿ya? Por lesión o a través, inclusive, de las ramas nerviosas olfativas, generaban afecciones neurológicas a nivel central, y esas afecciones a nivel central podían generar una neuropatía.
Y en la primera pregunta de la clase, ¿qué vendría siendo una neuropatía? O para la asignatura en realidad. Es la primera vez que vamos a hablar de neuropatía. ¿Qué entienden ustedes por neuropatía? La información errónea que... Es una consecuencia. Pero como definición, ¿qué entiendes tú como una posible definición con tus propias palabras de neuropatía? A ustedes, para no cargarle la nota solamente a Paulo. ¿Como una enfermedad nerviosa? Exacto, ya. Como término es una enfermedad neurológica, ¿cierto? Que afecta a los nervios. Generalmente la neuropatía se asocia a un nervio periférico, ¿ya? En este caso puedes tener una cierta afección central que sensibiliza algún tracto nervioso y eso te puede generar una neuropatía. La neuropatía puede ir desde sensación de hormigueo, pérdida de fuerza, edema ya nervioso, y obviamente se extravasa el resto de los tejidos. Bueno, al final es disfunción del nervio, ¿ya? Hormigueo, parestesia, sensación de frío, calor que duele, etc. ¿Ya? Alteración sensitiva, por supuesto, del tacto superficial, tacto profundo, modalidades de temperatura como frío, calor, ¿ya? Vibración, etc. Entonces tiene relación directa con lo que es la neuropatía y el dolor espontáneo también, ¿ya? Un nervio que no es apto para poder moverse. Y en cuanto a lo que es músculo esquelético, ¿ya? Acá hay una especie, digamos, como de fina línea delgada que separa ambas condiciones, ¿ya? Ambas condiciones y que afectan al sistema musculoesquelético. ¿Se les ocurre alguna forma a ustedes de que estas dos tengan repercusión por acá? ¿Cómo? ¿Cómo una afectación por COVID del sistema cardiorrespiratorio puede afectar al sistema musculoesquelético? Y la misma pregunta relacionada con el sistema neurológico. ¿Cómo pueden afectar al sistema musculoesquelético? ¿Una rigidez? Sí, pero ¿consecuencia de qué? ¿O cómo? Como por ejemplo, los pacientes COVID, igual estuvieron, por ejemplo, no sé si internarlo o qué, pero estuvieron todos postrados. Eso no será como consecuencia de también. Sí, es una. Sí. ¿Qué cosa? No, estaba pensando. Sí, eso es una. Ahora la pregunta es, ¿por qué el paciente estaba postrado? Porque estaba entubado. Ya, perfecto. Entonces, cuando el paciente está entubado, ¿cierto? No tiene movimiento, ¿el paciente entubado está consciente? No. Está como un coma inducido. ¿Ya? El coma inducido hace que el sistema musculoesquelético no esté en movimiento, ¿cierto? Eso, de alguna forma, con que el paciente esté entubado, ¿ya? Genera afecciones neurológicas a nivel central. De hecho, el paciente cuando lo sacan de esa anestesia del coma inducido, está desconectado del medio, está totalmente desorientado, puede tener pérdidas de memoria, ¿cierto? Tanto episódicas como memoria a corto, medio y largo plazo, que en teoría se revierten. Pero ojo, no siempre. Ya puede haber que dar algún tipo de deterioro cognitivo si es que el periodo, digamos, de coma inducido fue demasiado prolongado, ¿ya? Y por ahí también el medicamento. De ahí desconozco un poco el tema del medicamento de lo que utilizan, pero sí también se dice que hay un tipo de medicamento que genera o puede favorecer estas pérdidas de memoria o deterioro cognitivo asociado a la anestesia más que otros, ¿ya? Ahí la verdad me declaro completo en pero sí se supone que hay alguno que es un poco más agresivo en ese sentido. Ya, eso por un lado. Pero y lo otro, si tienes una persona que tiene fibrosis pulmonar, ¿no pasará algo con esto? Sí. ¿Cómo? Ay, no sé cómo explicarlo. Inténtelo. Es que va todo de la mano. Sí. Sí, pues como una cadena, pues, si tiene fibrosis muscular tiene Afecta poco... la parte respiratoria, ahí se afecta la parte musculoesquelética debido a la misma fibrosis. No sé. Así mismo. Ya. Partamos por lo básico. ¿Para qué le sirve el pulmón? Para ventilar, ¿cierto? Es que eso es claro, porque al final te dicen si es para respirar, en realidad no es la función del pulmón respirar. ¿Quién respira? La célula hace respiración, ¿ya? El pulmón te ayuda a generar la ventilación y la ventilación implica el proceso de intercambio gaseoso, ¿cierto? La pregunta es, ¿para qué queremos nosotros el intercambio gaseoso? Para el oxígeno, ¿cierto? ¿Y el oxígeno dónde tiene que ir a parar?
al músculo, ¿cierto? A la célula. Entonces necesitamos que la célula respire, por lo tanto, si tenemos un pulmón con fibrosis, ¿podrá ser capaz de meter la misma cantidad de oxígeno que un pulmón sano? Por supuesto que no, ¿ya? Van a haber ciertas zonas del pulmón, ¿verdad?, que van a estar hipoventilando, es decir, el intercambio gaseoso va a ser menor, ¿ya? Oye, ya entendiendo eso, ya avanzamos un montón en lo que es la asignatura. De hecho, la parte respiratoria es eso. Entender que la mecánica ventilatoria, ¿cierto?, cuando hay cualquier problema, se oxigena menos. Así que el cuerpo ingresa menos oxígeno, ¿qué va a pasar con el resto del organismo? No funciona como debería funcionar. Disminuye su metabolismo, se va a un metabolismo más anaeróbico, y con eso al final empiezas a compensar con otro sistema. El corazón, como dijo la Caro, ¿cierto?, tiene que bombear más sangre, tiene que hacer más fuerza, tiene que vencer una resistencia más alta, ¿cierto?, sistémica, y por ende te puede generar una hipertensión. Todo eso con el tiempo te puede llevar a una disfunción renal. ¿Por qué? Porque dentro se podría decir como... Puede generar más renina, angiotensina, aldosterona, porque eso genera hipertensión renal y que genera daño renal Exacto. por hipertensión. Ya, o sea, como a nivel, digamos, como de las... En realidad, mira, ahí me dudó mi cabecita en decir, por eso me dudé, de que si realmente son hormonas, pero en realidad son sustancias, dejémoslo como sustancias, ¿ya? Del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Porque a la larga nosotros necesitamos el proceso complejo, ¿cierto?, de transformación, ¿ya?, en cada uno de estos eslabones, para poder generar una tensión arterial correcta, generar retención de líquido, ¿cierto?, para tener una volemia, ¿ya? El término volemia, ¿cierto?, la cantidad de agua que tenemos nosotros circulando en la sangre, donde están todos los elementos figurados, ¿cierto?, ¿ya?, en el plasma, y que al final se distribuyen a lo largo de todo el organismo. Entonces, la parte fisiológica, para la parte respiratoria, es súper importante que ustedes la entiendan. Ustedes entendiendo la parte fisiológica, literalmente ya avanzan mucho en lo que es más adelante, en lo que es respiratorio cuarto. Que esa es la parte complicada, la fisiología respiratoria. Una vez entendiendo la fisiología respiratoria, la cuestión se hace súper sencilla. Y literal no es pensar, es eso, no hay otra posibilidad. O sea, tienes un pulmón enfermo que no ventila porque el paciente es asmático que le ingresa menos aire. El paciente está resfriado, ¿cierto?, tiene una infección respiratoria alta o baja, le ingresa menos aire, está ventilando menos, ¿cierto? Un paciente que tenga EPOC, ya que tiene el enfisema con la bronquitis crónica, ¿verdad?, tiene impedimento al ingreso del aire y tiene más resistencia al ingreso del aire. Le cuesta más meter aire, le cuesta más ventilar, le cuesta más que respire la célula, por lo tanto, ¿ya? Todo eso es el apartado respiratorio. Por eso esta parte me sirve para poder explicar eso, porque literal es el puntapié de la asignatura para lo que es fisiología respiratoria. Y es eso, no hay más. Se acabó respiratorio. Vamos a leerlo. Claro, sacamos una hoja, hagámosle prueba. Entonces, con todo eso dicho, de la parte respiratoria, ¿cierto? Si no ventilamos, este músculo tiene menos sustrato para moverse. Tiene menos energía. La energía que tiene se acaba más rápido porque tiene un metabolismo anaeróbico. Genera más desecho metabólico. El desecho metabólico genera cambios de presión que hace que a este gallo, junto con el sistema renal, le cueste más funcionar. Y si nos mantenemos en ese estado, ¿cierto?, anaeróbico, con la liberación de protones, ¿cierto?, en este caso es el lactato, ¿verdad?, a todas las estructuras neurológicas que son muy poco propensas a tolerar los cambios de pH, los hace trizas. Entonces, si este gallo no funciona bien, este empieza a funcionar mejor y este al final no se mueve. El resultado que tenemos, un paciente postrado, que no se mueve, que no camina, que no es capaz de hacer sus funciones básicas. Y caímos al tiro en lo que es la cita. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas el paciente tiene limitaciones? ¿Qué cosas el paciente tiene restricción de las cosas que no puede hacer? ¿Qué limitaciones, cierto, o qué facilitadores y barreras puede llegar a tener en cuanto a su propia condición, al ambiente de su casa, como también a las personas cercanas en su entorno familiar o sus amistades? ¿De qué persona se puede valer esa persona para poder hacer sus cosas? O sea, eso es respiratorio. Si se dan cuenta, es súper importante. Ya, yo no digo lo contrario. Pero sí tienen que entender eso. O sea, al final nosotros, si no respiramos, ¿qué nos pasa? Nos morimos. Si no respiramos no podemos hacer nada. Pero para respirar, ¿qué necesitamos? Un sistema nervioso. Si queremos hacer las cosas que nos gustan, ¿qué necesitamos? Necesitamos movernos. O sea, esto literalmente es todo un círculo
Y ahora redondeando un poco con lo que es el COVID, es todas las limitaciones que pueden llegar a tener las personas que tuvieron COVID y que hoy en día todavía siguen teniendo secuelas. ¿Ya? Yo te recomiendo que esa parte le cortes la grabación y que la retomes después con otra, porque al final lo que es respiratorio es lo que acabo de explicar. No tengo otra cosa. ¿Ya? Eso. Pero la grabación ahí, el video, no sé, es como lo que es respiratorio es lo que acabo de explicar. Ya más de eso no. Y eso, si ustedes lo son capaces de entender, ya de ahí para adelante es súper sencillo poder avanzar. Porque después simplemente le tienes que agregar ciertas cosas y no perder el foco, que al final, si el pulmón o la vía respiratoria por ese motivo, ¿cierto?, no puede ventilar, necesitamos hacer que el pulmón ventile mejor dentro de sus posibilidades. Y ahí tenemos diferentes alternativas. Tenemos las KTR, el uso de la inhaloterapia, ya, el uso de oxígeno, medicamentos, digamos, que te pueden ayudar a eso, digamos, de forma sistémica, como un corticoide, ya, dependiendo obviamente de la urgencia, la vía de administración es distinta. Pero es eso, o sea, eso es respiratorio, no es más que eso, no es tan complejo. Ahora, en lo teórico sí puede ser un poco más complejo, ¿ya? Bueno, de aquí ya avanzando con la clase, a la larga se dieron cuenta que todo esto generaba alteraciones multisistémicas y que la persona que fallecía por COVID, si bien podía haber sido por un paro cardiorrespiratorio, es porque al final todo el sistema estaba totalmente colapsado, ¿ya? Y ya no había una forma, digamos, de compensar o supercompensar las afectaciones que eran a nivel de todos los órganos prácticamente, ¿ya? Y quizás el único indemne, dependiendo del caso, era el sistema nervioso central a nivel del cerebro. Pero ojo, la infección por COVID o si que nosotros llegamos a tener alguna lesión a nivel nasal, o sea, la puerta de entrada está directa al sistema nervioso central. ¿Escucharon por ahí un caso de alguna persona que falleció por el hisopo cuando le hacían el PCR, que le rompían, digamos, la fosa nasal por dentro? Yo vi un par de casos, digamos, en las noticias que pareció que la persona falleció por una infección asociada a que el hisopo le llevaron tan atrás, con tanta fuerza, de forma tan vertical, y la infección respiratoria desde la nariz pasó al sistema nervioso central así. El tipo generó una meningitis y chao. ¿Ya? Yo conocí dos casos que escuché así como, o sea, no conocerlos directamente, pero recuerdo dos casos así en chiquito, ¿ya? Así que, ojo, la técnica igual es súper sencilla de hacer en realidad, es súper molesta, pero no era tan complejo de evitar hacer eso. Bueno, entonces acá está un poco resumen de lo que estábamos hablando. O sea, habían alteraciones hepáticas, alteraciones renales, el sistema circulatorio, por supuesto, ya esta tormenta de citoquinas hacía que funcionara de forma mucho más exagerada el sistema inmunológico y, por supuesto, te generaba trombosis, ¿ya? De hecho, por ahí también viene un poco la respuesta de las vacunas que generan trombosis, recordando un poco, ¿cierto?, que la vacuna, entre comillas, dependiendo de cómo se haya sido formulada, se supone que algunas tienen el virus atenuado y, por supuesto, que también te pueden generar respuesta trombótica, ¿ya?, por este tormenta de citoquinas que le estaba comentando. El aparato locomotor estaba relacionado con el deterioro muscular, ya, ojo, cuando existía una infección, ya, sistémica, general, global, se estableció por ahí o se estudió que posiblemente el virus generaba destrucción de placas motoras. No se conoció, yo al menos nunca leí una forma específica que lo hiciera, pero eso sí explicaba las neuropatías, ¿ya? Entonces eso generaba pérdida de movilidad y alteración de sensibilidad. Una neuropatía, ¿ya?, a nivel musculoesquelético. El corazón, por supuesto, daño miocárdico, personas, bueno, con infarto o el miocardio o al final por la inflamación. De hecho, acá como dice, la miocarditis, era súper fácil que las personas con COVID generaran miocarditis porque el corazón es, entre comillas, un tejido noble, ¿ya? Si bien es músculo, ¿cierto?, el músculo no es igual de resistente que el músculo esquelético ya del resto del cuerpo. Es mucho más sensible, mucho más delicado. ¿Por qué? Es una mezcla entre el músculo trapeza y el músculo estriado cardíaco, ¿ya? De hecho, si lo podemos llevar a una analogía, ¿a qué se podría parecer el literal un nervio? Un nervio que tú lo rozas y chilla. El corazón es exactamente lo mismo, ¿ya? Los pulmones, lo que nos convoca, fibrosis pulmonar, neumonías y pérdida de la función pulmonar. O sea, en realidad hay que entender que cualquier patología en realidad te lleva a la pérdida de la función pulmonar, ¿ya? No total, por supuesto, menor grado. Y con menor grado ya puede tener repercusión en todo esto, ¿ya? Y lo que me interesa, bueno, esto de la pérdida del olfato y el gusto, bueno, los nombres técnicos, anosmia y ageusia, eran parte, digamos, de las secuelas por la infección por COVID, pero
me interesa más esto, ¿ya? Porque hay mucha gente que pasa esto por alto y sí tenía problemas de pérdida de memoria a corto, mediano y largo plazo, ya sea por la fiebre, por la sedación que tuvo algunas personas, por el uso del medicamento, por estar postrado, por no salir de la casa. O sea, la verdad es que las posibilidades eran infinitas en ese sentido, pero sí obviamente estaban dados por el COVID, ¿ya? Y ojo, acá te plantea, ¿cierto?, posibles secuelas graves con los pacientes, digamos, como en UCI, pero no realmente era así, ¿ya? Hay muchas personas que tenían afecciones respiratorias bastante graves y no llegaron a la UCI porque no habían camas, ¿ya? Y no todas esas personas fallecieron, así que es algo que igual es necesario considerar, ¿ya? Esto es lo mismo que acabo de conversar, pero me interesa también esta parte, ¿ya? Acá yo recuerdo que estuve virtualmente, porque no podía viajar y tampoco habría viajado. Se hizo una conferencia de la IASP, ya el Instituto de Estudios del Dolor, ¿ya? Y se hizo una semana entera de puro seminario. Entonces yo, como estaba aburrido en mi casa y solamente hacía clases online, me vi todas las charlas, ya, absolutamente todas las charlas. Y se decía que las personas que tenían COVID-19 empezaron a generar dolor musculoesquelético, ¿ya? Ese dolor musculoesquelético tenía diferentes asociaciones. Una de las que comentamos anteriormente, ¿cierto? Y dos, por simplemente el hecho de estar en pandemia y no saber qué diantre estaba pasando con el mundo, ¿ya? De si te colocas la vacuna o no te colocas la vacuna, que está muriendo mucha gente en Asia y esta cuestión se está acercando cada vez más para acá, para este lado, digamos, occidental del mundo. Entonces se dieron cuenta que había ciertas zonas que iban generando más dolor. Habían zonas que eran relacionadas con el estrés, ¿ya? O con la misma infección, o dos, las zonas que tenían relación con la infección. De hecho, la polineuropatía asociada más grande que se evidenció a nivel como de afectación musculoesquelética era en las extremidades inferiores por la infección de COVID, ¿ya? Esas son las zonas más predilectas, entre comillas, para tener un poco más de dolor respecto al resto de la población. Ojo, no la pierna izquierda como aparece acá, ¿cierto? Al final es COVID-19, control, ¿ya? Entonces, eso fue algo que se comentó como novedoso en la charla de la IAS. ¿Cómo Entonces, es importante también considerar esto, ¿ya? Que también generó una alteración. Y bueno, la verdad es que cuando se sabía que iba a comenzar la pandemia del COVID-19, ya muchos expertos de la IAS y otros, obviamente, grandes autores de la kinesiología, Onyx, Adrian Lowe, se me olvida el nombre de este otro tipo, Lori Mossy de Australia, planteaban que después de la pandemia iba a existir una pandemia del dolor musculoesquelético, ¿ya? Simplemente por el hecho de que la gente iba a estar encerrada, no iba a salir al sol, ¿cierto? Es decir, no iba a tener los rayos del sol, iba a procesar la vitamina D y otras vitaminas también asociadas. Ya la baja de la vitamina D tiene relación también con disminución de la biodisponibilidad de serotonina, dopamina y las noradrenalina, epinefrina y las endorfinas endógenas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a generar eso? Depresión. Y el dolor musculoesquelético crónico está muy ligado, relacionado con la depresión, ya es una u otra. Si una persona se llega a infectar, ya vimos todo lo que podía pasar, ¿ya? Entonces, da la casualidad que ocurrió quizás no a la escala que se esperaba, que yo literal pensaba que había una pandemia de dolor musculoesquelético crónico. No fue tan así, pero sí empezaron a haber más casos de dolor, ¿ya? Acá en Chile algunos colegas hablaban de una pandemia de lesiones de manguito rotador, ¿ya? Ahora, no sé, ya conversamos, hay muchas cosas asociadas a eso que te pueden estar, digamos, diciendo que pueden haber otras explicaciones asociadas al dolor de hombro, ¿cierto? Y no necesariamente que tengas una lesión en el hombro. Dolor de cabeza, migraña, ya, dolor lumbar también. Se empezó a ver mucho más de lo que teníamos anteriormente. Y no se sabe si es que es por eso, porque al final se perdió un poco el catastro, no se sabe si es porque la gente dejó de consultar durante la pandemia, que después se agarró toda la gente que empezó con muchos más dolores, que quizás arrastró durante la pandemia, o fue cuando se cortó todo esto, ¿ya? Y que el cuerpo empezó a manifestar ese estrés con el dolor musculoesquelético, ¿ya? Sobre todo a nivel lumbar, que ahí aparece. Bueno, entonces, para el tema del dolor musculoesquelético, ¿cierto? Y alteraciones como depresión, acá obviamente no nos pasamos la depresión, pero eran cada una de estas.
el aislamiento de la gente, el miedo porque no sabían qué es lo que iba a pasar, o el miedo también con los familiares. La gente, no sé si a ustedes les tocó personas que estuvieran hospitalizadas y no tenían idea de qué pasaba con los familiares porque no te decían nada de los familiares. Y la gente se contactaba a través de redes sociales, así como en Facebook o en Instagram. Oye, ¿alguien tiene algún conocido que esté trabajando nosotros en el río para saber qué de antes está pasando con mi abuela, con mi mamá, que no sé nada? Que llamo, voy para allá, no los puedo ir a ver, no sé nada, absolutamente nada. Entonces, también fue parte de la alteración del sueño. O sea, el ciclo sueño-vigilia, ¿cierto? Nuestro ritmo circadiano se vio totalmente alterado porque la gente ya no salía a trabajar, hay mucha gente que comenzó a trabajar en oficinas, no recibía los rayos del sol, por lo tanto, el ciclo circadiano no se fue a la espalda, ¿ya? Y eso también trae otra serie de alteraciones. Ansiedad, por lo mismo, no saber qué es lo que ocurre. Ya, y también había otras cosas más con la depresión. Oye, me van a echar del trabajo. Habían muchas personas que las despidieron o digamos les preguntaron así como que oye, terminamos tu contrato o no, y pidieron el seguro de cesantía, me acuerdo. Tengo varios casos conocidos de amigos que tuvieron que tomar esa jugada porque al final no podían seguir trabajando. Muchos giros de empresas de pyme tuvieron que cerrar por lo mismo, porque no podían, digamos, como apalear los gastos operacionales, digamos, de tener funcionando su empresa, entre comillas. Las noticias caían así como a nivel del mundo, o sea, estaban en todas partes, y por supuesto el sedentarismo, no lo podemos dejar de lado, ¿ya? No sé si a alguno de ustedes les pasó, aquí también rozamos la parte respiratoria. Después de la pandemia, tratar de hacer actividad física, aunque sea ir a subir al cerro a caminar, ¿no les costó después de esa parte de pandemia? ¿No? ¿No? ¿O retomar ejercicio? Sí, yo, después de la pandemia, de hecho yo en la universidad o en mi vida he tenido periodos de más o menos como 2 años o 3 años sin hacer actividad física. Y después de la pandemia, cuando volví a jugar tenis, me acuerdo de un estadio en Las Condes, casi me morí, me dio un soponcio y después no podía ni caminar, de verdad, no podía ni caminar. Me paraba, me mareaba, caminaba un poco, me sentía mal, tenía ganas de vomitar, me faltaba el aire, es como que estuviera curado, pero al final no sé, de aquí a Las Condes donde estaba, no sé cuántos metros de altura era el precio, no, 300 metros, ¿cierto? No es mucho. Y casi me morí. Ahora hay muchas cosas asociadas también. Por supuesto que tenía, no sé, alteración del sueño, horrible. Más si estaba todo y sedentarismo viendo todo el día esas charlas de ayahuasca. Bueno, respecto a la parte cardiorrespiratoria, ya con esta famosa tormenta de citoquinas. Por supuesto acá está el esquema, se ve súper mal acá, la verdad, en el PPT lo van a poder ver un poquito mejor. Esto no me interesa que se lo aprenda, ¿ya? Porque esto es un nivel un poquito más como avanzado y la verdad pierde el foco de lo que es la asignatura de la parte de evaluación. Pero sí que entiendan, ya que al final el pulmón sanito, ¿cierto? Con un alveolo sanito, con un capilar sanito, ya, cuando ingresa el bicharraco, que acá está la representación, genera inflamación y una destrucción del alveolo. O sea, el alveolo acá no es igual, ¿cierto? Porque este está inflamado, este no está inflamado, este está sanito. Si se dan cuenta, el capilar está más lejos que el alveolo, ¿cierto? Que la pared capilar. Entonces acá cuesta mucho más generar intercambio gaseoso. Y probablemente cuando está la inflamación, de hecho acá se alcanza a ver unas cositas así como medias verdecitas, ¿ya? Que en teoría, ¿cierto? Son los neumocitos que nos ayudan a generar algunos intercambios gaseosos por acá. Ocurre ya que genera una resistencia al intercambio gaseoso. ¿Por qué? Cuando está infladito el alveolo, como este, ya, todas las paredes tienen una cierta presión. Con la inflamación esa presión se pierde. Yo a través de esa presión ya puedo generar intercambio a través de presiones. Es como que tengamos, no sé si se acuerdan de química o biología del intercambio, digamos, de líquido por osmosis. Donde tenía más solutos, ¿cierto? Y mayor cantidad de agua, el agua hacia donde estaba en la mayor cantidad de solutos. Y acá funciona lo mismo. Todo esto tiene relación con la concentración referente al gas, el gas de O2 y CO2. Entonces, cuando tengo un alveolo en esta condición, que no solamente puede ser por COVID, puede ser por EPOC, puede ser por una hiperreactividad bronquial, puede ser por el asma, ya que ocurre un sistemita similar, el alveolo pierde la capacidad de generar ese intercambio.
¿Por qué? Porque esa presión se perdió, porque está más lejos del capilar, ¿cierto? Y esta misma presión evita que el aire ingrese. Por eso está así más achatadito, ¿cierto? Y si sigue perdiendo más presión, el alveolo colapsa. Y no hay intercambio. ¿Ya? Y ahí es donde se crea lo que se conoce como el espacio muerto fisiológico. Es decir, no hay intercambio o ventilación en el cerebro. ¿Ya? Espacio muerto fisiológico, eso es claro. Bueno, acá la verdad es que aquí ya nos damos vuelta un poquito lo mismo. No tengo necesidad, digamos, de cómo ir más allá de lo interesante que puede ser, no sé, que tienes el daño directo, ¿cierto? En los EK2, ya, la lesión inducida por hipoxia, estrés oxidativo, daño mitocondrial, ácido intracelular, que es parte de lo que nosotros estuvimos conversando, ¿cierto? Por este cambio del metabolismo, ¿cierto? De un carácter aeróbico a uno más anaeróbico. Ya, si nos vamos al sistema musculoesquelético, con lo que veían en una asignatura en particular, también cambia por supuesto la concentración de las fibras. Pasas de fibras, ¿cierto?, más rápidas, que se agotan más rápido que las lentas que requieren oxígeno. Y nosotros para caminar, ¿cierto?, para subir y bajar la escalera, necesitamos las que son oxigenadas, ¿ya? Las lentas, las que van por la vía más glicolítica aeróbica, más que una anaeróbica. Y eso por supuesto que te genera daño microvascular a nivel del miocardio, te genera defecto de la perfusión, vasoespasmos y permeabilidad vascular. ¿Ya? Y acá tenemos lo que se conocía como la tormenta citoquímica. Entonces, básicamente es eso. Hoy en día clínicamente van a seguir encontrando personas que quizás están con oxígeno dependencia, que les cuesta salir de su casa, ya, personas que están con el tanque de oxígeno para salir de su casa y van en silla de ruedas, o que andan con estos burritos o andador, ¿cierto?, que tienen ruedas, donde se pueden sentar, y ustedes lo pueden ver con el tanque de oxígeno al lado y están con la naricera puesta. Hay ratos donde pueden estar, ¿cierto?, sin la naricera, sin la administración de oxígeno, pero se cansan muy rápido, ¿ya? Y con esas personas, obviamente, cuando nosotros planteamos un programa de ejercicio, tenemos que tener en consideración esto, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si ustedes a ese tipo de persona que acabo de describir le hacen un programa de ejercicio intenso? Ya, vámonos al extremo. ¿Qué pasaría? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Fisiológicamente, ¿qué ocurriría? Hay más demanda de oxígeno en la vida. Exacto, y eso mismo que está ahí dije, ¿cierto? La lesión inducida por hipoxia, el estrés oxidativo, el daño mitocondrial, el ácido intracelular, el daño microvascular miocárdico, los defectos de perfusión, el vasoespasmo, todo eso aumenta. Y no solamente te va a afectar el miocardio, va a ser todo, va a ser absolutamente todo el sistema, ¿ya? Entonces, obviamente, acá, ¿qué es necesario como herramienta? Oxímetro de pulso, ¿ya? Y una escalita por ahí que no sé si la habrán escuchado, yo en algún momento se la nombré, pero no sé si la tienen incorporada, la escala de Borg, ¿ya? La escala de Borg modificada en este caso, que es súper relevante ya para este tipo de personas cuando uno los somete a un programa de entrenamiento, ¿ya? Ahora, hay una prueba funcional que se ocupa para este tipo de personas, que es muy bueno, ¿ya? De hecho está al final, el Sit and Reach Test, que al final la persona le toman el tiempo para que se pare y se siente 5 veces, que es una prueba de rendimiento, ya, para ver cuánto tiempo esa persona se demora y lo podemos contrastar con la escala de Borg modificada, ya. O sea, ya estamos dando tips de lo que son como evaluación de repente en personas o población cardiorrespiratoria, con alteración cardiorrespiratoria que necesitan algún tipo de evaluación, obviamente más, digamos, como más, se podría decir como coloquial, lo más sencillo de hacer. ¿La escala de cuánto? Borg modificada, ¿ya? Y el Sit and Reach Test. Que eso al final, mientras más tiempo se demore, peor está la persona. Entonces, después de un entrenamiento, la persona debería demorarse menos. Y todavía se sigue utilizando. De hecho, ahora esa test se extrapoló para las personas que después salen de hospitalización. O sea, las personas que estuvieron hospitalizadas con, no sé, ventilación mecánica, le tratan de utilizar, digamos, un programa de ejercicio y comparan con el Sit and Reach Test y con el famoso test de marcha 6 minutos, ¿ya? Ahora, hace poquito leí que habían personas que estaban postulando hacer un test de marcha 6 minutos como más reducido, de 1 minuto, ¿ya? Que es una especie como de protocolo y lo tratan, digamos, como extrapolar a los 6 minutos. Es lo mismo que te toman, no sé, pues como el pulso cardíaco en 30 segundos y te lo proyectan a 1 minuto, te lo multiplican por 2, ¿ya? Es
tratan de hacer lo mismo, pero en ese caso lo multiplican por 6, ¿ya? Y están viendo si lo pueden validar. Están probando, digamos, como estudio a ver qué sucede. Oh, y eso puede ser una tesis. Hagan esas cosas, de repente salen cositas ahí de lo que es metodología de investigación. O sea, si alguien lo está haciendo en una parte del mundo, también lo pueden hacer ustedes, creo yo. ¿Ya? Bueno, y acá ya entramos en cosas más complejas que la verdad no me interesa mucho entrar. ¿Ya? Porque al final se escapa un poco dentro de lo que es la clase. Pero sí acá se explica, digamos, como a grandes rasgos lo que es la tormenta citoquina respecto a las sustancias proinflamatorias que se van generando, cómo van generando, digamos, el anclaje o el aprovechamiento de la estructura celular de la célula, ¿cierto? Y que la aprovecha el virus para generar inflamación. Y al final tienes actividad viral, ¿cierto? Que va en aumento en el tiempo y la actividad inflamatoria que se superpone, ¿ya? Entonces, bueno, acá como dice, infección temprana, ¿cierto? Tienes los primeros síntomas asociados a la anosmia, ¿cierto? La pérdida del olfato, la fiebre, tos seca, síntomas constitucionales, bueno, al final, que son los propios, digamos, de la infección respiratoria. Y tienes la linfocitopenia, el aumento del dímero D, el LHD y CK, ya la primera de inflamación. Disnea, taquipnea, dependiendo obviamente de la afectación que tenga el paciente, disminución de la saturación de oxígeno, aumento del dímero D, infiltrados pulmonares, ya, y ahí cuando ya empieza la fibrosis. Síndrome de distrés respiratorio es el SDRA. Anoten el SDRA, ya, síndrome de distrés respiratorio, porque eso lo tengo que agregar a la clase como tal para que lo podamos ver. ¿Síndrome de qué? Síndrome de distrés respiratorio agudo. SDRA. De hecho, por el SDRA hay gente que puede llegar a quedar. ¿Distrés cuánto era? Síndrome de distrés respiratorio agudo. Distrés. ¿Hay una escala para eso? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Es que de hecho el síndrome de distrés respiratorio ha existido de siempre, la verdad. Siempre ha existido. Por ejemplo, en personas, digamos, no sé, cuando lo tienen para la noche, generan apneas del sueño, las que tienen síndrome de distrés respiratorio. Y muchas de esas personas les dejan con oxígeno dependencia para poder dormir en la noche. Quizás durante el día lo pueden manejar, pero en la noche sí requieren oxígeno. Obviamente no son todos. Y en palabras simples, ¿qué es lo que pasa? Es como un colapso de la vía respiratoria. Ay, Ya es como un colapso de la vía respiratoria por todo esto. ¿Ya? Pero es eso, más que otra cosa. Encontré como un significado, o sea que como pasé por mi prepa, mandaron ¿Ya? un artículo, ¿lo leo? Sí, por favor. Todos bienvenidos. Me dice que el síndrome de distrés respiratorio agudo corresponde al daño de la barrera endotelial pulmonar inducida por inflamación, cuyo resultado condiciona aumento de la permeabilidad vascular y disfunción del agente tensoactivo y produce grados variables de colapso y relleno alveolar. Es Eso. eso. Ya, porque al final genera el colapso alveolar y el relleno, si quiere decir, como la sustancia, el líquido proinflamatorio, como el edema alveolar que se puede generar, te puede generar este colapso del alveolo y es lo que en teoría te generaría ese síndrome de distrés respiratorio. Ahora, ojo, no se genera en todos los casos, cuando ya esto es como a gran escala, se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ya? Ojo, cuando es a gran escala. Lo otro es el shock séptico, ¿ya? El shock séptico se supone que es cuando tienes una alta carga inflamatoria o proinflamatoria, ya por algún virus o una bacteria. Se supone que funciona de esa forma. Generalmente en clínica ya se asocia más con infección bacteriana, no tanto por infección viral. Pero en este caso, ¿por qué se asocia con el shock séptico con el COVID-19? Es por lo que les comentaba la tormenta citoquina. O sea, es tanta la inflamación que genera a nivel sistémico, ya, que impide que el resto del organismo empiece a funcionar de buena forma. Entonces, se describía que por esa tormenta citoquina podías tener necrosis ya de algunos tejidos. Y esa necrosis es lo que te puede llegar a ese famoso shock séptico. No se daba en todos los casos, por supuesto, pero en los más extremos se encontró que el COVID podía estar relacionado con eso, ¿ya? Ahora, también existía otra teoría, que por el COVID, ya donde te generaba esta tormenta citoquina y generaba alteraciones o fallas multisistémicas, bajaba el sistema inmunológico y podía ser susceptible a que te invadieran otros patógenos. Y ahí si te entraba una bacteria un poquito más compleja, ya se volvió mucho más difícil el manejo. Como por ejemplo, las personas que estaban intubadas ya
con el cable, ¿cierto? Este cable, no sé, el tubito, no sé de qué material es, yo sé que lo han ido cambiando, pero es un tubito plástico, ¿es de plástico solamente? Sí, es verdad. Ya, quizás tenía como un plástico específico. Ese tubito de plástico, ya que va desde una máquina, en este caso un ventilador mecánico, ¿cierto? Es decir, que está de afuera y que ingresa a una zona, ¿cierto? Noble, donde no debería haber infección, te da una puerta de entrada directa a través del tubo de agentes patógenos, ¿ya? En el ambiente hospitalario existen bacterias que son multiresistentes y que literal no hay forma de poder eliminarlas, ¿ya? Dentro de esas bacterias, las más complejas es la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas, literal, si es que a alguien se le llega a pegar por ventilación mecánica, ya, si es que se llega a recuperar, después queda en examinados. Y esa persona ahí en muchos casos no sale. De hecho, a mí me tocó una vez ir a la clínica Mantenes de pasantía y había una persona que le había atropellado un Transantiago, así como en el 2013 más o menos, lleva como un año ya. Y él está infectado con Pseudomonas aeruginosa. Y ahí tienes todo un ritual de colocarte los elementos de protección personal, ¿cierto? Los guantes, la pechera, las antiparras, porque el paciente era traqueostomizado. De hecho, cuando respiraba, salía el gorgojito, ¿cierto? De secreciones, entraba, ya, y nosotros teníamos que movilizarlo. El paciente estaba totalmente rígido en posición fetal. Y tenías que utilizar toda la medida de protección de seguridad, ¿cierto? En este caso, los elementos de protección personal como medida de aislamiento para infectarte con la Pseudomonas aeruginosa. Porque eso es muy difícil de que una persona se la pueda quitar. Ya, generalmente la persona que se agarra la Pseudomonas generalmente termina falleciendo. Y lamentablemente no en el corto periodo de tiempo. Lamentablemente no en el corto periodo de tiempo. Es complejo, ya, es súper complejo. Entonces, bueno, también tenemos que repasar el tema de los elementos de protección personal, por supuesto. ¿Ya? Insuficiencia renal aguda, por lo mismo que hemos estado comentando, inflamación, tormenta citoquina, falla multisistémica, la insuficiencia cardíaca, que en el primero falla el riñón y después viene el corazón. Y eso, y respecto a, obviamente ya cuando ocurre todo eso, tienes más disminución de la saturación, más aumento del dímero D, aumentan los tiempos de coagulación, la ferritina, la verdad no tengo idea de qué es lo que es. La interleuquina 6 ya es una sustancia proinflamatoria del sistema inmunológico que es la gran responsable o una de a quien más le echan la culpa, de hecho la peor es la interleuquina 6 parecida, respecto a la generación de dolor crónico en el cuerpo. ¿Ya? De hecho hay personas que le toman examen de sangre que tengan fibromialgia por ejemplo, siempre aparece alto la interleucina 6, que es la que más le echa la culpa. Y por supuesto que va de la mano con el factor de necrosis tumoral alfa, el PCR y las troponinas. Ojo con las troponinas. Las troponinas pareciera ser que son un indicador de falla cardíaca, de una miocarditis, ¿ya? Ya por ahí no sé, me tocó conocer el caso de un paciente que falleció de un paro cardiorrespiratorio. Tenía ACV, lo estaban tratando por, o sea, tuvo una ACV hace mucho tiempo y lo estaban tratando por una gastritis. Ya, tenía medicamentos para gastritis y tenía síntomas que eran compatibles con infarto por miocardio y le toman exámenes del corazón, el Holter, el electrocardiograma, el ecocardiograma, todo normal. Y falleció un paro cardíaco. Nunca le toman un examen de troponina. Y que se supone que llegan a tener un paciente que tenga síntomas, digamos, como de alarma referente a un posible síntoma compatible con el infarto por miocardio, si que todos los exámenes son normales, sugiera examen de troponina de sangre, por favor. Mi mamá le hicieron ese examen y quedó hospitalizada porque ella tenía un preinfarto por consumo de celecoxib. Chico, Le hicieron una doctora venezolana y luego le tomó la troponina y dijo, oiga, dejaron ahí con anticoagulante, tratamiento, 3 días. de hecho la troponina tiene que ver con, más que con falla cardíaca, ya, muerte del tejido del miocito cardíaco. Es eso. Cuando el tejido cardíaco empieza a morir, libera troponina. Es eso. Así que tengan ojo con eso. Y lo mismo el síntoma. De hecho, ya, viendo ahí un poco el tema del infarto, está descrito que hay personas que tienen dolor mandibular, por ejemplo, ya, en ambas mandíbulas, y que baja como al cuello. Eso se relaciona mucho más con un problema cardíaco, hasta inclusive un posible infarto,
más que algo molecular. De hecho, la mayoría de la gente va al dentista, le sacan una muela, le dicen, oye, tiene un par de muelas picadas, pero eso no te genera ese dolor que va hacia la rama mandibular y que te puede agarrar parte del cuello. Tengan ojo si es que alguien alguna vez le describe eso, sobre todo familiares, ¿ya? Eso debería ser casi cultura general. Ya, y bueno, esto aquí ya lo soltamos porque es parte de lo mismo de la función neuronal, que eso ya es mucho más complejo y la verdad es que no tiene mucho sentido acá. Las implicancias neurológicas, las neuropatías. ¿Ya? Esto fue lo que se describió en la referencia que está acá abajito, respecto a cuál era la zona, digamos, como que más se veían afectadas y cuál era el tipo, digamos, de afectación que tenían cada una de las personas. Entonces, cuando tienes ya estas rayitas como discontinuas, es que tenía el paciente una cierta como parestesia, sensación de hormigueo, acá que ya tenía falta de fuerza y acá inclusive que podía llegar a tener inclusive fenómenos disautonómicos, ya como pérdida de irrigación, sudoración, ya que se conoce más como cercano al fenómeno Raynaud, aunque el fenómeno de Raynaud es más por inflamación más que otra cosa. Por ejemplo, una persona que tenga síndrome del túnel carpiano, ya, persona que tiene síndrome del túnel carpiano y que tiene inflamación de aquí para arriba, puede ser que tenga cambios de coloración de la mano de aquí para acá, de aquí para allá. Y la mano no se ve rojita por la inflamación, está hinchadísima y se ve más blanca, ¿ya? La mano solita, aunque no esté hinchada, está muy sudorosa. Esos son signos compatibles del fenómeno Raynaud. A esa persona, ¿cierto? Si tiene la mano fría, no le puedes colocar calor, porque la extravasación de líquido que va a llegar a la zona va a comprimir más las raíces nerviosas que tienen que ver con el sistema nervioso simpático parasimpático, que tienen que ver con la vasodilatación y vasoconstricción. Y con eso pueden generar más compresión a nivel de la manito. Ya, tengan ojo con eso. Eso es una contraindicación para aplicación de fisioterapia. Y bueno, tiene relación, digamos, con eso. Entonces acá, como dice, fenómeno más deficiencia como sensorial. Lo sensorial, por supuesto, tiene relación con el tema como vascular y el motor, ¿ya? Ahora, no en todos los casos, por supuesto, va a tener un deterioro vascular, pero lo que es la implicancia neurológica del COVID, ya, como dependiendo de la zona, es eso. Ahora, como les decía, puede ser infección, quizás entró el virus por vía nasal, llegó al sistema nervioso central y afectó solamente una parte, te puede agarrar quizás la mitad del cuerpo, ya que eso era muy poco frecuente verlo, o una extremidad. Ahora, cuando la inflamación era sistémica, el virus se podía alojar más en una extremidad, ¿ya? Y generar síntomas como se está viendo acá, en una pierna, o en una extremidad, dos extremidades, las cuatro extremidades, agarrando un poquito más próxima. Entonces acá se empezó a hablar mucho de tratar de hacer un diagnóstico diferencial, porque al principio se sospechaba que esto podía ser un brote de esclerosis múltiple, ¿ya? Sobre el caso de neuropatía que tenían un comportamiento más como este, pero en realidad no era así, ¿ya? Y entonces ahí se relacionó directamente con el tema del COVID. Pero se decía que parecía ser que esto era más como una especie de esclerosis múltiple, ya más que otra cosita. Entendiendo, ¿cierto?, que la esclerosis múltiple ya es una enfermedad neurológica que causa destrucción de las placas motoras, ¿cierto?, y una desmielinización de las células de Schwann, ya, que son las que recubren, digamos, con mielina los nervios. Y eso hace que la velocidad de conducción nerviosa sea más rápida, ¿cierto?, y que vaya de esa forma saltatoria y que vaya más rápido, ¿ya? Que en la esclerosis múltiple se puede regenerar esa vaina de mielina. Lo mismo ocurre en el Guillain-Barré, ¿ya? Vamos a mezclar un poquito neuro, y en lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, lamentablemente no. Ya, lamentablemente la esclerosis lateral amiotrófica es solamente progresiva y no tiene una mejoría clínica de vuelta. Ya, lamentablemente es así. Por eso es importante que cuando tienen una afectación así como esto, ¿cierto?, hacer un correcto diagnóstico diferencial, ¿ya?, y ver si es que una afectación neurológica de estas características puede ser por algo puntual, ¿cierto?, o puede ser por algo que no sea reversible. ¿Qué es lo que hacen ahí? Examen de sangre, hasta inclusive punción lumbar, ¿ya? De hecho, la punción lumbar es como el diagnóstico diferencial, o el procedimiento, digamos, como gol estándar, probablemente ver si estás en presencia o no de un Guillain-Barré, de una esclerosis lateral amiotrófica o una esclerosis múltiple, ¿ya? Si es todo muy abrupto, ¿cierto?, así como en cuanto a lo que es la agresividad y la evolución de los síntomas, el Guillain-Barré y la esclerosis lateral amiotrófica son más rápidas. ¿Cuál de las dos es más rápida? El Guillain-Barré, ¿ya? La esclerosis lateral amiotrófica es un poquito más lenta, pero va progresiva, ¿ya?
salvo que sea la variante central, que la variante central es súper agresiva y te puede matar en una semana. ¿Ya? Pero para eso sí es necesario examen de sangre y consulta lumbar. ¿Ya? Y el examen de sangre, por supuesto que te piden, no sé, la inmunoglobulina, los factor nuclear, proteína C reactiva, factor reumatoideo, y se me pasa uno más que es mucho más especializado. Eso. Y bueno, acá está, como les decía, el tema de la vía del tránsito, que acá al final está el bulbo olfatorio, ¿cierto? Y el virus pasaba por acá. Y se iba directo al sistema nervioso central. O sea, si con el hisopo, ¿cierto? Cuando te estaban tomando el PCR, ya te hacían un pequeño daño en la mucosa nasal, el virus puede entrar por acá. Y si entraba por acá, te voy a dejar la escoba a todos lados, ¿ya? Y quizás con eso podemos, o se explica que se pudo haber generado algo de esto, ¿ya? Hasta inclusive personas que tenían el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿ya? Pero por alteración central. ¿Por qué? Porque a este nivel, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Ah? Claro, está el tronco encefálico, y en el tronco encefálico, ¿cierto? Tenemos los centros respiratorios, ¿ya? Y esto no debe. Está el centro respiratorio, el apnéusico y el neumotáxico. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Cuál es cuál? ¿Qué hace cada uno? Amnéusico, neumotáxico. Búsquenlo en ChatGPT, pregúntenle. De lo que yo recuerdo, el amnéusico es el que te gatilla la respiración cuando estás en una apnea. Te gatilla la respiración, según lo que yo recuerdo. ¿Ya? Me puedo equivocar, ahora si yo no soy de la respiratoria. Y el neumotáxico ya te ayuda a regular como la frecuencia de la respiración. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los dos vendría siendo más grave, según yo, el amnéusico? Que es la lesión, digamos, como más alta. Según yo, el neumotáxico es como de ventilación, digamos, como voluntaria, y el amnéusico es involuntaria. El neumotáxico, de lo que yo recuerdo, me puedo equivocar porque de repente te cambio las cositas, C3, C4 están los dos, ¿ya? Una lesión a nivel de C4, el paciente puede seguir haciendo ventilación, por lo tanto yo asumo que ese vendría siendo el amnéusico, ¿ya? Y el que está más arriba a nivel de C3 vendría siendo el neumotáxico, y si tienes lesión a ese nivel, a nivel de C3, no puedes hacer ventilación por ti mismo, necesitas un apoyo ventilatorio constante, ¿ya? El que yo recuerdo, no sé si lo pueden corroborar, por favor. ¿Ah? Pero que lo pueden leer, pues. A eso me refiero, para que quede la grabación. Por la grabación. Es que de verdad no me acuerdo, como hace rato que me lo... O sea, Antonio, escribo bonito. Pero sí, me equivoco. Así como ChatGPT, función del centro amnéusico y neumotáxico. Al final con eso terminamos porque eso ya no corre. Y ese era como el flujograma de atención-derivación que había hace un tiempo atrás. Maniobra. Va a ir a almorzar, ¿cierto? ¿Otra vez? No, no hemos ido a almorzar. ¿Quién almorzó? Yo. ¿Quién almorzó tan temprano? Aquí dice, el centro neumotáxico envía señales al grupo respiratorio dorsal que ayudan a desconectar las neuronas inspiratorias, limitando así la duración de la inspiración. Por el contrario, el apneutáxico impide la desconexión de esas mismas neuronas, las inspiratorias. Este sistema de contrapeso domina el centro neumotáxico, lo que contribuye a poner límites a la respiración, permitiendo que la expiración curse con normalidad.
Según yo lo que recuerdo estaría bien lo que dije. Ujú. ¿Le podrías preguntar a qué nivel se encuentra cada uno? Así Ah, como- pero no tengo el chat, Ah. lo encontré en internet. A ver. Nunca he usado el chat. Perdón. Fuera de las pruebas. Ya, a ver. Vale, ya lo busco yo mientras y ustedes van un ratito a un break. Ah, Bueno, gracias. Bueno. Vamos a almorzar.